Y les voy a compartir en pantalla. Ahí está. Eh, Interpolación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Interpolación de polinomios. ¿Qué es la parte de interpolación de polinomios? Lo que vamos a ver es cuando nosotros tenemos una función y queremos aproximar la función, ¿sí? De alguna forma, y lo vamos a aproximar por polinomios. ¿Por qué por polinomios? Porque es lo más fácil que tenemos para después analizar, ¿sí? En toda la parte de lo que es el análisis de funciones, los polinomios es lo más fácil. Entonces lo aproximamos con lo más sencillo que van a ser los polinomios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a ver lo que llama la interpolación de Lagrange. Pero para ver la interpolación de Lagrange tenemos que empezar con lo que es la base de Lagrange. Entonces vamos a ver cuál es la idea de la base de Lagrange. Yo le voy a, este apunto igual creo que lo tienen en... Ah, no, ahora se lo voy a subir al Classroom. Este, como les digo, les dije en la clase, en la materia de Pro y les vuelvo a decir en la materia de cálculo, a veces leer los apuntes de matemática no es sencillo. Este es un caso, sobre todo cuando uno no está tan acostumbrado. ¿Sí? Porque aparecen un montón de términos donde me pierdo si no estoy tan acostumbrado a esto. Entonces vamos a traducirlo. La idea es esta. Nosotros vamos a tener una tabla de valores donde tenemos varios valores de x y sus respectivos valores de y o lo que vale la función. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos es que el polinomio pase por esos puntos. ¿Sí? Donde en esos puntos va a valer exactamente lo mismo que la función y eventualmente uno supone que se va a aparecer en el intervalo donde yo estoy trabajando, se va a aparecer bastante. ¿Sí? Eso es lo que nos va a suceder. Eh, Como hablábamos también con Newton-Raphson, esto tiene un error que se calcula también, el error en la interpolación. Después hay otros tipos de interpolación, nosotros no lo vamos a ver, que se llama interpolación por Chebyshev, que me da una mejor aproximación de la función. Pero bueno, lo que vamos a ver es la interpolación de Lagrange. Para poder hacer el polinomio interpolador de Lagrange, necesitamos hablar de la base de Lagrange. ¿Sí? ¿Y qué es la base de Lagrange? Yo les voy a mostrar la teoría y después les voy a poner un ejemplo en el cual vamos a ver que se entienda un poco mejor. ¿Sí? Para cada punto de XJ nosotros vamos a tener n más 1 puntos. ¿Sí? N más 1 puntos donde tenemos el valor de X y el valor de Y. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a pedir son polinomios, ¿sí? Donde para cada uno de esos en particular, ¿sí? Voy a tener n más 1 polinomios, donde el primero va a estar asociado al primer valor de X. Y lo que quiero es que para ese valor de X valga 1. ¿Sí? En particular. Y para el resto de los X que yo tengo, valga 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el L2 para el X2 tiene que valer 1 y para el X0, el X1, el X13, así hasta el Xn, tiene que valer 0. ¿Sí? Ahora, todos esos polinomios es lo que me va a formar la base de Lagrange. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo sé que todos los valores, cuando yo los reemplazo en el polinomio, valen 0, entonces en particular son raíces, pues las raíces son los valores del dominio para los cuales la función vale 0. Y como estamos hablando de polinomios, y sabemos que vale 0, entonces x menos xy, acá lo que me está diciendo es la escritura de ese polinomio. Esta pi grande se llama productoria, lo que es, así como en la sumatoria nosotros teníamos la suma de varios elementos, la productoria es la multiplicación. Yo ahora les voy a escribir todo. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros tenemos acá sería la fórmula del L0 de x. ¿Sí? ¿Cómo escribiría entonces el polinomio?
Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no vamos a hacer toda la distributiva. Vamos a escribir el polinomio, o sea, el L0, el L1, el L2, ¿sí? Pero lo vamos a escribir de forma teórica, sí. No vamos a hacer toda esa distributiva porque si nosotros tenemos 5 valores, me va a quedar un polinomio de grado 5, con lo cual tengo que hacer una distributiva de 5 binomios, que es un asco, ¿sí? Entonces, eso es para tener en cuenta. Entonces, acá lo que me está diciendo es que para cada uno de los L1, L2, L3, L4, va a valer. Si justo estoy en X4 y estoy en L4, va a valer 1 el polinomio. Y si estoy en L4 y estoy en cualquiera que no es X4, vale 0. Esto es lo que me está diciendo. Y esta de acá es la escritura formal de cómo me quedaría cada uno de esos polinomios LJ en este caso. ¿Sí? Esa escritura formal. Ahora se los voy a traducir todo para que me puedan entender un poco más. Y lo voy a traducir con un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un polinomio, vamos a ponerle valores. ¿Sí? Y una parte importante, ¿no? La base de Lagrange depende solo de los XJ. Esto es súper importante. O sea, no me interesa cuánto vale el valor de la I. ¿Sí? Depende solo de los XJ. Entonces, vamos a suponer que mis X0 es 1, vamos a suponer que X1 es 3, que X2 es 4 y que X3 es 6. ¿Sí? Totalmente random, por decirlo de una forma. Entonces, el L0 de X, lo que yo quiero es que para X igual 1, entonces L0 de 1 tiene que valer 0. Perdón, 1. Y si X es igual a 3, o X es igual a 4, o X es igual a 6, entonces L0 de cualquiera de estos X tiene que valer 0. Esto es lo que yo quiero, ¿sí? Con lo cual acá me está dando 3 raíces, ¿sí? En los polinomios, si son raíces, entonces yo lo puedo escribir como X menos 3, porque cuando yo reemplazo por 3 me va a dar 0. X menos 4, entonces yo reemplazo por 4 me va a dar 0. Y X menos 6, yo reemplazo por 6 me va a dar 0. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo termina siendo el L0 de X? Yo lo que quiero es que me cumpla esto también. Que L0 evaluada en 1 me quede 1. Entonces, X menos 3, X menos 4, X menos 6. Esto tiene que pasar. Y si yo quiero que L0 de 1 me quede 1, 1 menos 3, 1 menos 4, 1 menos 6. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a ver que me dice que LJ de X va a ser la productoria de Y igual de Y en realidad distinto de J, de XJ menos XY, sobre la productoria de Y distinto de J, de XJ menos XY. Esto mismo es de forma teórica, pero significa esto. Fíjense que en este caso el X0 es 1, el X1 es 3, el X2 es 4 y el X3 es 6. ¿Sí? Entonces, XJ en este caso sería X0, que es 1. Productoria, cuando tenemos productoria, va a ser la multiplicación de todos. Entonces tengo X0 menos X1, X0 menos X2, X0 menos X3.
¿sí? X0, en este caso, sería LJ, XJ. Si es L0, va a ser X0. Acá no hay XJ, acá hay X. La X es la variable. Cuando yo hago, en este ejemplo, si yo reemplazo por 1, me queda 1 menos 3, 1 menos 4, 1 menos 6. Y abajo me queda 1 menos 3, 1 menos 4, 1 menos 6. Todo multiplicando, me queda exactamente lo mismo, arriba y abajo. Entonces, si yo reemplazo por 1, me queda 1. ¿Sí? Si yo reemplazo por 3, acá me da 0, con lo cual toda la cuenta me da 0. Si yo reemplazo por 4, acá me queda 0, entonces toda la cuenta me va a dar 0. Y si yo reemplazo por 6, acá me queda 0, con lo cual toda la cuenta me queda 0. Entonces, este polinomio me cumple con la condición de que cuando yo reemplazo en 1, me queda 1, y cuando reemplazo en los otros valores que yo tengo, que elegí del dominio, me queda 0. Este sería el L0 de X. ¿Sí? ¿Puedo cambiar la página? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, utilizando esto mismo, ¿cómo sería el L1 de X? ¿Sí? Recordemos que X0 es 1, X1 es 3, X2 es 4 y X3 es 6. ¿Sí? Entonces el L1 de X va a ser X menos 1, X menos 4, X menos 6. ¿Sí? Como es el L1, acá son todos los X menos los otros puntos. Y en la parte de abajo va a ser 3 menos 1, 3 menos 4, 3 menos 6. ¿Se entiende? Yo me perdí. ¿Por qué 1 arriba y por qué 3 abajo se reemplazan? Bien, porque esto tiene que ver con el X1, que en este caso es 3. Ujú. ¿Sí? Y entonces vos tenés que hacer X menos el resto de los puntos de X. En este caso, el L1 de X, para este ejemplo, va a ser X menos X0, X menos X2, X menos X3, sobre X1 menos X0, X1 menos X2, X1 menos X3. ¿Sí? Esto te garantiza que cuando vos reemplazás, en este caso, por 3, te va a dar 1, y si vos reemplazás por 1, te da 0, reemplazás por 4, te da 0, reemplazás por 6, te da 0. Eso es lo que te garantiza. ¿Se entiende? Sí. Sí, se Bien. entiende. ¿Para qué me sirve esto? Entonces esto yo voy a obtener la base de Lagrange. La base de Lagrange van a ser el L0 de X, el L1 de X, L2 de X y L3 de X. Son 4 polinomios. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a necesitar es, si yo tengo n más 1 puntos, ¿sí? Busco polinomio de grado n que pase por esos n más 1 puntos. Y lo que me dice la teoría es que existe único polinomio que cumple eso. ¿Se entiende? La teoría lo que me va a decir es que existe un único polinomio que cumple con eso. Perfecto. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Para encontrarlo, lo que vamos a hacer es usar la base de Lagrange. ¿Sí?
Lo que vamos a terminar haciendo es, una vez que nosotros escribamos el polinomio, vamos a ver, de vuelta, repito, lo vamos a escribir de forma teórica, no vamos a hacer todo el desarrollo, porque si hacemos el desarrollo es muy probable equivocarse, sobre todo este me va a quedar un polinomio de grado 3, pero me va a quedar muchas cuentas, ¿sí? Entonces, no es el objetivo hacer todas esas cuentas, sino poder encontrar la teoría. Después todas esas cuentas eventualmente las hace el software, ¿sí? Pero por lo menos escribir la teoría de cómo es la escritura de este polinomio que es único, ¿sí? Después hay otro estudio donde me dice, dependiendo de cómo voy buscando esos puntos, es lo que me va a aproximar mejor o peor. O sea, hay un polinomio que aproxima mejor que todos, ¿sí? Eso es mucho más teórico y no lo vamos a ver nosotros ahora. Pero lo importante es esto, que existe un único polinomio que me interpola en estos n más un puntos, ¿sí? Ahora, para escribir el polinomio interpolador de Lagrange, se llama así, polinomio interpolador de Lagrange, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el polinomio? O sea, ¿cómo lo obtengo el polinomio interpolador de Lagrange? Bueno, acá lo que yo le decía, es un teorema, dice, dados los xn más un puntos y los valores de y de su respectiva función, existe un único polinomio que me interpola de esta manera, ¿sí? Ahora, la demostración se usa la base de Lagrange y justamente en la demostración, al usar la base de Lagrange, vamos a obtener el polinomio interpolador, ¿sí? El polinomio interpolador va a ser este de acá. Voy a traducir qué significa esto. O sea, yo creo que les muestro esta fórmula y ustedes me dicen, ah, claro, ok, bien, bien. Vamos a traducir qué significa esa fórmula. Y vamos a ver por qué este polinomio me cumple lo que yo quiero. Lo que yo estaba buscando es que yo tengo una función tal que en x0 me va a dar y0. ¿Sí? Entonces, yo quiero que el polinomio, cuando yo reemplace en x0, también me dé y0. Esto es lo que yo busco. Ahora, Pn de x0, y en realidad lo que quiero es que Pn de xn sea igual a in. Esto es lo que yo busco. Y ahí es donde va a entrar la base de Lagrange, ¿sí? ¿Por qué me va a cumplir esto? Lo que yo voy a decir es que este IJ va a ser lo mismo que acá. Esto es una sumatoria, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que voy a hacer es I0 por L0 de X más I1 por L1 de X más I2 por L2 de X más I3 por L3 de X. Este va a ser el P3 de X, ¿sí? ¿Por qué me cumple? Recordemos que L0 de X0 me queda 1, ¿sí? La hoja anterior. Acá. Yo lo que buscaba es que L0 de X0 me va a quedar 1 y L0 de los otros me queda 0. Entonces, si yo hago P evaluada en 3 en X0, me queda I0, L0 de X0 más I1, L1 de X0 más I2, L2 de X0 más I3, L3 de X0. Ahora,
por cómo fuimos construyendo el L1, L2, L3, L4, todos estos, esto en particular, L1 de X0, es igual a 0. Esto en particular es igual a 0. Y esto en particular es igual a 0. No solo eso, sino que además esto es igual a 1. Con lo cual, todo esto es igual a 0. Entonces me termina quedando 1 por I0. Entonces me coincide que P evaluada en 3 de X0 me va a dar justamente I0, que es lo que yo buscaba acá. Ponele que se entiende. Sí, más o menos, sí. Va. Sí, hay que repasarlo y demás. Yo les dije, Sí, era áspera la clase, ¿eh? es Yo antes de largo, es largo, arrancar sí. les dije, no es difícil, pero es áspero. Sí, sí. Que avisa no traiciona. Dije, es áspero. Bueno, pasa que tenemos que poder entender esto como para decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si no, yo les tiro, es esta fórmula y ya está, y no es la idea. ¿Se entiende? Ah, está bien. O sea, tenemos que poder entender más o menos qué es lo que estamos haciendo para poder decir, ah, bueno, es esto de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y fíjense que esto lo que tiene es que no me importa la función que yo esté usando. ¿Sí? Una vez que yo tengo los valores de X y una vez que yo tengo los valores de Y, ya está. O sea, no uso la función. Por ejemplo, yo quiero aproximar unos datos por un polinomio. Bueno, listo, voy a usar esto. O sea, si yo tengo una muestra donde tengo un par de datos, tengo 5, 6, 7 datos, bueno, puedo programar que me haga este polinomio y ya está. Ahora, cuanto más datos yo tengo, me va a quedar un polinomio de mayor grado. Un polinomio de mayor grado me va a quedar una cosa un poco más espantosa. Bueno, pero por eso lo que se termina haciendo es que uno los datos los toma en un cierto rango. Entonces después la aproximación a la función va a ser en un cierto rango, no en todo el dominio. ¿Sí? Después podemos ver que hay para algunas funciones que con ciertas características hay alguna serie de polinomios en los cuales se aproxima muy, muy bien. Bueno, pero eso es un análisis muchísimo más teórico. No va a ser el que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Esto es como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos con un ejemplo. ¿Sí? Si me dan esta tabla de valores, me dicen que x1 es igual a menos 1, perdón, x0 es igual a menos 1, que x1 es igual a 1, que x2 es igual a 5. ¿Sí? Me dice que f de menos 1 es 2, f de 1 es 1 y que f de 5 es menos 1. ¿Sí? Entonces, primero, base de Lagrange. Lo que tengo que hacer es el L0 de X. ¿Cómo va a ser? Bueno, X menos 1 por X menos 5 sobre menos 1 menos 1 sobre menos 1 menos 5. L1 de X va a ser X menos menos 1 me queda más 1 por X menos 5. 1 menos 1 más 1 me queda más 1. 1 menos 5. Y L2 de X va a ser X más 1 por X menos 1 sobre 5 más 1, 5 menos 1. ¿Se entiende? Este me queda el L0, el L1 y el L2. Esto si tengo 3 puntos. ¿Sí?
siempre voy a tener n más un punto y el polinomio va a ser de grado n. ¿Se entiende? Está bien, o sea, al menos tiene que tener 2 puntos. ¿Cómo? Al menos tiene que tener 2. Claro, va a ser de grado 2. En realidad yo puedo Claro. encontrar un polinomio de grado 3 o grado 4, ¿sí? Ok. Pero ahí yo ya tengo infinitos. Lo que me dice el teorema es Claro. que de grado 2 hay uno solo. Ok. Profe, yo no entendí cómo es el reemplazo en los L0, L1, L2. El X0 menos 1. No entendí el reemplazo. Bien, vamos a suponer que acá, para esta vez marea, en vez de 1 vamos a poner un 2 acá. Para que, a ver si marea menos. Entonces acá me va a quedar un 2 y acá me va a quedar un 2. Acá me va a quedar un 2, acá me va a quedar un 2, acá me va a quedar un 2 y acá me va a quedar un 2. Lo que hago es x menos el x0 o x menos el x1, x menos el x2. Lo que pasa es que cuando el x0, el x1, el x2 es un número negativo, me cambia y me va a quedar un más acá, que son estos dos casos. Ujú. ¿Sí? Pero esto es, de vuelta, es la base de Lagrange. Me va a quedar L0, L1, L2. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo tengo que f menos 1, f de 1 y f de 5, este lo habíamos cambiado por un 2, entonces el polinomio, en este caso va a ser de grado 2, va a ser 2 por L0 de x, que es esto de acá, más 1 por L1 de x, que es este de acá, menos 1 por L2 de x, que es este de acá. ¿Sí? Y este es mi polinomio de grado 2 que me va a interpolar a la función, a esta tabla de valores, que no sé qué función representa o qué datos son, y que lo que me va a cumplir es que cuando x es igual a menos 1, el polinomio vale 2, cuando x igual a 2, el polinomio vale 1, y cuando x igual a 5, el polinomio vale menos 1. Eso es lo que me cumple esta función. Como es un polinomio de grado 2, va a ser una parábola. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ujú. Bien. Ya les dije un montón con esto. Ya la cabeza me... Ustedes tienen a Eduardo ahora un ratito, ¿no? Ya lo Sí. tuvimos. Y Sí, ahora Ya estuvimos en realidad, pero sí. sí, pero suele tener ahí el sanguchito ahí. Claro. Bueno, nada. Creo que con esto recontrastamos. El martes recuerden que va a ser asincrónico, les voy a grabar un video con algunos ejemplos de interpolaciones y demás. Sí, Ok. pero con esto hasta por hoy. Avisé, Perfecto. era áspera la clase de hoy. Con esto estamos joya, ¿no? Está perfecto. Van a tener preguntas, seguro van a tener preguntas. Y bueno, la semana que viene que tenemos presencial van a poder preguntar más. Ok. Tranqui. Bien. Bueno, Perfecto, profe. nos vemos el martes asincrónico, el miércoles presencial. Bien. Vale, profe. Perfecto, profe. Hasta Nos luego. vemos. Buen fin de semana. Chao, gracias.